Vamos al libro de Génesis, capítulo 30, del 25 al 43, y luego vamos a ver una parte del 31. Entonces vamos a leer solo unos versículos nomás, como siempre hacemos, y vamos a ir profundizando poco a poco en el texto de hoy. Génesis 30, del 25 en adelante. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran manera, en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora cuánto trabajaré también por mi propia casa. Y él dijo: ¿qué te daré? Respondiendo Jacob, dice: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Padre, gracias por esta mañana, por permitirnos adorarte, por permitirnos escuchar tu palabra. Danos un deseo profundo, Dios, de volver al lugar de donde venimos, Señor, que es tu gloria. Fuimos concebidos en tu gloria, hechos a imagen y semejanza de ti, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Te pido, Dios, que obres hoy a través de tu palabra, que tu iglesia sea edificada, que nuestro corazón sea quebrantado, Señor, por un profundo deseo de volver a casa. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Deseando volver a la tierra prometida. Es algo muy interesante notar que toda persona que es salvo, en el fondo de su corazón, allá donde nadie puede llegar y donde nadie le conoce, tiene solo un deseo: volver a casa, volver al lugar de donde viene, de donde fue tomado. Nosotros fuimos elegidos desde antes de nacer. Nosotros fuimos llamados por Dios a la salvación. Fuimos traídos de las tinieblas a la luz y fuimos llamados para anunciar sus virtudes en este mundo, en este tiempo. Todos los hombres y mujeres salvos son llamados a anunciar que Él es el Salvador del mundo, que Él es el Rey de este mundo. Y debe haber un deseo profundo en esos hombres y en esas mujeres de volver a casa. De decir: hay un lugar que me espera, hay un lugar al cual yo pertenezco. Ese lugar es Dios, ese lugar es la presencia de Dios. Jacob empieza a sentir ese deseo profundo de volver a la casa de ¿quién? De sus padres. Después de un proceso doloroso, difícil, vemos que vamos a estudiar los últimos 6 años de los 20 años que tuvo que ser disciplinado y probado, pero también vamos a encontrar un poquito de cómo Dios empieza a restaurarlo, porque hay una buena noticia para todos: hay esperanza para nuestro porvenir, hay esperanza en Cristo. Hay un momento de restauración que usted anhela y que yo anhelo y que llega. La pregunta es si estamos dispuestos a esperar ese momento oportuno, ese momento que es difícil de ver, pero que Dios sabe que va a llegar. Aprendimos del corazón de Lea y de Raquel, cómo se les volvió la vida difícil, pues con un hombre que era el marido de ambas, siendo hermanas. Y hoy vamos a ver desde el 25 hasta 31, 1:16. Y vamos a aprender mucho sobre el deseo que tiene este hombre de volver a casa, como él desea su tierra otra vez. ¿A dónde tenía que volver? A Canaán. ¿Y qué es Canaán? La tierra prometida, la tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. ¿Y quién es Cristo entonces? La tierra que fluye leche y miel es nuestro Cristo, nuestro Señor. A Él deseamos volver. Usted debe desear volver cada mañana, escuche. Cada mañana debe de estar ¿dónde? En Canaán, en la tierra que fluye leche y miel, en Cristo Jesús. De los 3 patriarcas, la vida de Jacob es la más difícil.
Le dan a uno ganas de sacarlo de ahí, decir, no, ya, no, o sea, ya es tiempo para que Jacob sea bendecido. Pero no deja de ser la vida del hombre de Dios, aunque es la vida difícil. Al mismo tiempo es la vida de más enseñanza para la iglesia, porque es la vida del hombre que Dios escogió para ser el padre de Israel, de las 12 tribus que poblarían la tierra prometida. Es el padre del pueblo escogido por Dios. Tenía que ser procesado profundamente en su alma, en su ser. Ese pueblo tendría que ser purificado 430 años. Jacob como 40 o 50. Pero el pueblo de Israel, ¿cuánto? 430 años para ser ¿qué? Purificado en Egipto. Al igual que la iglesia como cuerpo de Cristo y como cada creyente debe ser procesado. Esta es la parte que no le gusta a mucha gente que va a las iglesias, que le digan que debe ser ¿qué? Procesado, que debe ser quebrantado, que debe vivir una vida sin anestesia, que debe vivir una vida que agrade a Dios por encima de todas las cosas que esté viviendo en su corazón. Vamos a continuar aprendiendo del proceso de purificación de Jacob, empezando con su deseo de volver, y vamos a terminar con un leve momento de restauración que es muy interesante. Cómo viene un respiro en medio de esos 20 años y él vislumbra por un momento que Dios es su Dios, que su Señor, a pesar de todo lo que ha vivido, ha estado ahí con él. ¿Cuándo? Siempre. Yo no sé qué estás viviendo tú hoy. Yo sé que estoy viviendo yo en mi corazón y Dios lo sabe. Pero yo no sé qué estás viviendo tú. Pero sí sé que Dios está ahí. Él es el Dios que está ahí siempre, quieto, inconmovible, esperando el corazón rendido, esperando el corazón que se humille, que diga, Señor, yo no tengo a dónde más ir. Solo hay un lugar donde yo quiero ir y es tu presencia. Solo hay un lugar donde yo quiero estar y es estar contigo. Tal vez lo que esté viviendo no cambie hoy, en la tarde o mañana, pero estoy seguro que mi corazón sí va a ser cambiado y mi corazón va a ser transformado. Si tú esperas en Jehová, en Dios, tienes esperanza. Dice que si esperamos en Dios, tenemos esperanza. Amén. Lo primero que vamos a ver es que aún los buenos anhelos deben esperar. Eso es un dardo para el corazón de muchos. Entonces ya la primera estocada del sermón es esa. Aún los buenos anhelos deben ¿qué? Esperar. La pregunta es, ¿cuáles son tus buenos anhelos? ¿Cuáles son tus buenos deseos? No estoy hablando aquí de nada material para que no se me vaya a confundir, por favor. Porque un buen anhelo no tiene nada que ver con lo físico, escuche. Eso es importante, sí, pero eso es añadidura. ¿Sabe qué es un buen anhelo? Tu alma, tu salvación. Un buen anhelo es ver a tus hijos consagrados. Un buen anhelo es servirle al Señor. Un buen anhelo es decir, no quiero vivir la vida cristiana a medias, quiero profundizar en Dios. Eso es un buen anhelo. Pero a veces ese buen anhelo debe ¿qué? Esperar. ¿Sabes por qué debe esperar? Porque no tenemos la capacidad de recibir todo lo que Dios tiene. Él tiene que examinar mi corazón, tiene que llevarme en un proceso minucioso y decir, tú sabes que te amo y no te haría daño. No te puedo entregar todo lo que quiero. Necesito que tengas la capacidad para sustentar, para llevar. La Biblia habla mucho de llevarnos unos a otros, ¿cierto? De soportar las cargas los unos de los otros. Si la iglesia entendiera que el mundo necesita ser soportado, porque la iglesia es la única que puede llevar la carga del pecado en Cristo. El mundo está lleno de pecado y de maldad. Hay personas que necesitan una voz de aliento, una voz de esperanza. No saben que pertenecen a casa y no quieren volver a casa porque nadie les ha dicho que hay un lugar llamado Cristo, un lugar llamado salvación. Es Él, es Jesús. El versículo 25 y el versículo 26 dice de capítulo 30, de capítulo 29, ¿sí? 30, 25, 26. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar, a mi tierra.
El nacimiento de José coincide con 14 años exactos de trabajo. 7 por una, 7 por la otra, ya sabemos, ¿no? La menor, la mayor. 7 años por Lea, 7 años por Raquel. Nace José, él nace en ese momento y no sabemos si fue inmediato lo que pasó o unos años después. Lo cierto es la manera como Jacob habló a Labán. Él primero dice que cuando Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. La palabra envíame es despídeme, o sea, échame, sácame de esta tierra, no quiero estar más acá. Él está haciendo una demanda, él no está de un tono amigable, él dice: yo no quiero estar más acá. Llevo 14 años y estoy cansado de trabajar y trabajar y trabajar. Ya trabajé por 2 mujeres, ya tengo mi familia, por favor envíame a mi tierra, o sea, déjame ir. Es un clamor en el corazón de él. Dice: iré a mi lugar, iré a mi tierra. ¿Tú sabes cuál es tu lugar? ¿Tú entiendes cuál es tu lugar en Cristo para desear ir a Él? Para desear estar en Él y decir: no puede ser otro lugar. No hay otro lugar, no se trata de un lugar físico. Versículo 27, y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate experimentado, que Jehová me ha bendecido por tu causa. La respuesta de Labán parece muy normal, pero para eso hay que estudiar la Biblia, dice. Le dice que él quiere hallar gracia ante Jacob y que él ha experimentado que Dios lo ha bendecido por causa de Jacob. El término experimentar es nakyak en hebreo y significa adivinar, hechicería y pronosticar. Él es un pagano, absolutamente. Él está usando las palabras espirituales para decirle a Jacob: yo quiero hallar gracia porque he adivinado, he indagado, he experimentado que Dios está contigo. Él tenía dioses falsos y él está usando un lenguaje de su cultura pagana para decir que él ha consultado ¿a quién? A los dioses falsos, a los adivinos. Es impresionante el diálogo que hay ahí. Dice que él creía en la suerte. O sea, para él Jacob era una mara, el amuleto, la pata de conejo, la mata de sábila, la herradura que le daba ¿qué? Buena suerte. Ese es Labán. Él nombra a Jehová, lo cual no es raro en los paganos, porque ellos creen que Jehová es Dios, escuche, pero no el único Dios. Los paganos creen que Jehová es Dios, sí, pero ellos no creen que Él sea ¿qué? El único Dios. Ellos consultan otros dioses. Dice: si he encontrado gracia en tus ojos, es decir, porque he adivinado, he descubierto por medio de la magia que Jehová me ha bendecido por tu causa. Él sabía que Dios era Dios, pero él no creía que Dios era el único Dios. A veces pasa eso. A veces creemos en Dios, pero aún tenemos dioses que seguimos confiando, que pensamos que nos van a dar la suerte para prosperar. A veces pensamos que de alguna manera vamos a lograr la bendición a nuestra manera, valga la redundancia, y no a la manera de ¿quién? De Dios. Versículo 28. Dijo: señálame tu salario y yo lo daré. El interés económico siempre primero. No hay más en el corazón de Labán. ¿Sí ven que Labán le dice: ¿cuánto quiere? Volvamos a negociar. Ya negociamos 7 por una, 7 por otra. Volvamos a hacer otro negocio, Jacob. Volvamos a hablar los dos de negocios. ¿Cuánto quieres? Y yo te lo daré. O sea, Jacob podía pedir un sueldo, una plata, una tierra, un ganado, otra hija quizás. Sí, no sabemos. Pero él está, siempre Labán está mostrando el corazón de un hombre pagano. Versículo 29, respondió: tú sabes, le dice Jacob, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Del 29 al 31 Jacob conoce a Labán y sabe que tratará de convencerlo o engañarlo como ya lo había hecho antes. Por eso se prepara para responder y actuar. Esta vez Jacob no va a caer en el juego. Esta vez Jacob va a actuar diferente y él le dice: tú ya sabes
cómo he estado contigo, ya te he servido. Tú sabes que tu ganado ha sido cuidado, ha sido multiplicado. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Jehová te ha bendecido con mi llegada y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Es una pregunta molesto, dice, o sea, usted sabe que ha sido bendecido, usted sabe que Dios le ha multiplicado, usted sabe que Jehová lo ha bendecido por causa mía, dice, ahora me toca trabajar más por mi familia. O sea, él ya tiene una familia constituida, unos hijos, 11 hijos, 2 mujeres, 2 esclavas. Y él está diciéndole, o sea, que me toca seguir trabajando. Y Labán le dice, ¿qué te daré? Él insiste, él dice, yo no lo puedo dejar ir. O sea, este es un hombre muy trabajador, es un hombre bendecido, la mano de Dios está sobre él. Si saben que a veces los cristianos somos una mara para los demás. La gente le encanta que usted los visite y dice, uy, esa persona ora, esa persona lee la Biblia. Hay gente que lo toma así, sobre todo los que conocen de religiones paganas. ¿Sabe quiénes toman así? Los de la nueva era, los místicos. Ellos respetan que hay un Dios, pero ellos tienen otros dioses. Dice que él dijo, ¿qué te daré? Respondiendo Jacob, dijo, no me des nada. ¿Sí ve? Ya Jacob está pensando un poco diferente. Dice, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar, ¿qué? Tus ovejas. Versículo 31, dice la respuesta de Labán, siempre sería buscar una manera para que él se quedara, ¿cuánto? 4 añitos más, dicen por ahí, otros años más, así como los políticos, 4 añitos más. No, quédese otro rato, Jacob, hacemos algún acuerdo, las chinas están bien, son juiciosas, ya tiene 11 hijos, ¿qué le falta? Tiene tierra de ganado, lo que usted quiera, yo se lo doy. Pero él nunca le estaba diciendo que lo va a dejar ir. Hay una lucha en el corazón de Labán. Ahora era tiempo de confiar en la providencia de Dios para salir de allí bien, que es lo que va a pasar ahora en la vida de Jacob. Segundo punto, los engañadores se conocen entre ellos. Vamos a ir entre el 32 y el 43. Ahí está la imagen para que la mire. Mire lo que dice Jacob. Tienen ese diálogo, Labán está tratando de convencerlo, Jacob está luchando por ser íntegro, pero Jacob todavía sigue en su proceso. Dice, yo pasaré hoy por todo tu rebaño. Este pasaje es difícil de interpretar, es de lo que lo dicen los estudiosos más estudiosos. Este pasaje que vamos a leer. Yo pasaré hoy por tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y este será mi salario, esto será mi salario. Así responderá por mi honra, así responderá por mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. Vamos a dejarlo hasta ahí para poderlo explicar. Esta es una escena difícil de interpretación para cualquier intérprete. Tiene que mirar cómo se puede explicar esta parte para que la iglesia lo entienda, porque no es fácil, la verdad para mí tampoco fue fácil. Hay 2 cosas acá que tenemos que ver. Una está la astucia humana de Jacob. Él es astuto, él sigue siendo astuto, él todavía está en su proceso, él desea volver a la tierra prometida, pero todavía le falta un poquito de quebranto, todavía le falta sacar algunas cosas de su corazón. Entonces él va a apelar a su artimaña, a su inteligencia como pastor de ovejas. Y tenemos al otro astuto que es Labán. Él también dice, vamos a ver aquí cómo es. Él quiere ganar, yo también quiero ganar. Pero sobre todo está la providencia divina, la mano de Dios está en la mitad de esos 2 engañadores. La mano de Dios está ahí en ese momento, en ese diálogo. Escuche, la lucha es quién es más astuto, si Labán o Jacob. Antes de ver los detalles del texto, recordemos que en nosotros hay un Labán o hay un Jacob. Que la tendencia natural del pecador es engañarse a sí mismo, pensar que se está exagerando cuando se habla del pecado, que lo suyo no es tan grave como lo de los demás. Siempre hay un Labán en nosotros que juzga, que dice, no, pero yo no soy igual a los demás. Yo no soy como Labán. Y Labán decía, yo no soy como Jacob. ¿Sí? Esa era la lucha de 2 engañadores. Versículo 32.
Normalmente, voy a explicarle lo que hacen los comentaristas al unir estas partes. Dice, normalmente en las manadas de ovejas, los que saben, aquí hay personas que saben, hay dos tipos de ovejas nomás. General, las blancas y las oscuras. ¿Cuáles son más abundantes? Las blancas. Usted casi no ve ovejas cafés o negras. La mayoría son ¿qué? Blanca. Eso lo sabemos porque vemos los rebaños, acá en Bogotá también se ven. Y algunas son solo grupos de blancas y una o dos negritas o oscuritas. La propuesta de Jacob es muy buena para Labán, escuche. Porque él le dice que va a apartar las ovejas y las cabras que sean manchadas y de color oscuro. Y que todas las que nazcan multicolores serían el salario de él. Es decir, Jacob le está engañando, Jacob le está haciendo una artimaña. Él le dice, yo le voy a dar a usted todas las ovejas que tengan algún color, alguna mancha, y me voy a quedar con las otras. ¿Para qué? No había posibilidades de que tuviera ovejas salpicadas porque no iba a tener cómo se engendraran. El otro dice, listo. Escuche, aún así Labán quería, si quería Labán, podía remover todos los animales que fueran multicolores. Él podía decir, yo me llevo este, para que Jacob solo pastoreara ovejas y cabras blancas, para que no tuviera oportunidad de reproducirse. Dice, y las oscuras, dice, las podía tomar Labán para que no hubiera ese cruce entre blancas y negras. Así las crías serían de un solo color, blancas o oscuras, y no habrían posibilidades de que nacieran ovejas multicolores. Pero él tiene su estrategia. Él le está dando el dulce, le dice, tranquilo, llévese todas las que quiera, yo le entrego las de varios colores. Si tiene una mancha cafecita, llévesela, si tiene mancha negra, llévesela. Yo me quedo con las que usted me deje, déjeme las que quiera. ¿Listo? Jacob está haciendo ahí su artimaña. Un tema difícil para Jacob, que tenía su plan. Versículo 33 dice que Jacob dice que si se le encuentra alguna que no sea de colores oscuras, se le cuente por hurto. Él le dice, si usted me encuentra alguna que no sea blanca, que no sea de colores, o sea que si es blanca, es que si es de colores, se la puede llevar. Perdón, que si le encuentra alguna que no sea de colores, o sea blanca o oscura, se la lleva. Pero mire lo que dice el versículo 34, leámoslo ahí. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Inmediatamente él dijo, aquí ya gané, ¿sí? Pero él no sabe que la mano de Dios está ahí, sobre Jacob. Y ahora el mismo Jacob nos lo va a contar más adelante, cómo sucedió. Labán dice que está bien, que así sea. Él conocía de ovejas. Sabía que Jacob estaría en desventaja, porque eran muy pocas las ovejas que nacían con varios colores. O eran blancas o eran oscuras. Él decía, por ahí una que otra le va a salir así, pero la mayoría van a ser para mí. O sea que lo voy a quebrar. Dice, aquí llegó el momento y él va a tener que quedarse. Él va a tener que quedarse aquí conmigo, él no va a poder salir de aquí. Esa era la idea de ¿quién? De Labán. Versículo 35. Labán hace su parte. Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en manos de sus hijos. O sea, lo dejó grave. Se llevó todo lo que podía significar que Jacob tuviera una opción de multiplicarse, que pudiera hacer los cruces con las ovejas. Labán hace su parte, se adelanta para evitar las ganancias de Jacob y le da a sus hijos todas las ovejas y cabras que puedan servir para que Jacob se enriquezca. Versículo 36. Puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. O sea, se llevó todo ese rebaño, lo puso lejos, 3 días de diferencia, y luego le dejó un poquito allá para que él apacentara. ¿Esa distancia para qué era? ¿Para qué? Para que no tuviera oportunidad de coger, para que no tuviera oportunidad de ir a traer ovejas, porque él conocía a Jacob. Dijo, si le doy papaya, él me va a traer, va y se coge algunas y me las trae y va a hacer los cruces. El acuerdo entonces era sencillo, escuche.
Toda oveja blanca u oscura que naciera en el rebaño de Jacob sería de Labán. Toda oveja blanca u oscura que naciera en el rebaño ¿de quién? De Jacob sería de Labán, y las de multicolores serían ¿de quién? De Jacob. Ese es el acuerdo que ellos dos tienen. Versículo 37-39. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que habían mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Es la lucha de dos conocedores de ovejas, ¿no? El uno sabe a qué horas vienen a comer, a qué horas beben, a qué horas procrean, que es Jacob. El otro dice, no tiene oportunidad porque le quite toda la oportunidad de que se crucen esas ovejas y salgan de muchos colores. La actitud de desconfianza de Labán es la misma de Jacob. El uno desconfía del otro, están en la misma condición. Cada uno quiere sacar sus habilidades. Hay dos hombres con una misma naturaleza, con la tendencia a engañar, y a ambos les gusta ganar siempre. Vamos a ver tres artimañas de Jacob, tres artimañas. Primera, dice, tomó varas verdes de álamo y avellano, eso está en el versículo 37, y castaño, y las colocó donde las ovejas tomaban agua cuando estaban en tiempo de procreación. El álamo era un árbol blancuzco, el avellano es un árbol de frutos secos, o sea, puede dar colores rojos o tierra, y habían cosas verdes. Hay tres colores para que las ovejas cuando coman y beban, las otras nazcan manchadas. Pero aquí hay un asunto. El éxito de Jacob no está atribuido a ello, aunque escuche bien que aquí es donde está el punto clave. Él cree que haciendo eso, las ovejas van a nacer de una manera manchadas. Pero científicamente se ha demostrado que no puede suceder así, que no hay ninguna manera para que las ovejas influya lo que toman o lo que comen, que siempre nacen ¿qué? Blancas o cafés. Le voy a poner un ejemplo de una mujer embarazada que come remolacha, el hijo no le puede salir rojo. O sea, sí. O si come mucha cosa verde, el hijo va a salir verde o con una mancha verde. No. Las ovejas iban a nacer siempre ¿qué? Blancas, oscuras o con una que otra mancha, pero no de multicolores como va a pasar. Entonces, ahí está la mano de Dios sobre la vida de Jacob. Segunda estrategia. Versículo 40, el 39 dice, así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos ¿qué? Listados, pintados y salpicados de diversos colores. Versículo 40. La segunda estrategia está en el versículo ¿qué? 40. La otra estrategia que usó fue que apartaba los corderos listados. Esto significa los que nacían con rayas. Los apartaba para que procrearan otros iguales. O sea, esa era una abeja. Este proceso dura 6 años. O sea, nacía uno de color, él lo apartaba y ese lo unía a otros para que siguiera procreando y así empezó a multiplicarse. Versículo 41-42, para ver la tercera estrategia. Dice, sucedía que cuantas veces se hallaba en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas, pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Él conocía cuál era firme, fuerte, entonces él no le dejaba ninguna de esas a Labán y siempre le estaba dando algo a Labán, ¿sí? Tenga, llévese esta nació blanca, cójala, esta nació oscurita, cójala, ¿sí? Pero eran ovejas débiles que no iban a procrear y él estaba cogiendo todas las fuertes porque era un conocedor experto. Nacían en otoño las más fuertes. Él sabía en qué fecha nacían y ya sabía cuándo iban a procrear y sabía que iban a procrear porque ya empezó a tener varias ovejas multicolores, entonces empezó a producir un rebaño de esa manera. Versículo 43, ahorita vamos a ver en el otro punto cómo fue Dios el que hizo esa obra. Hasta aquí
Parece que fue la astucia de Labán. Uy, qué man tan inteligente, ¿no? Puso ramas, les dio comida de todos los colores y ellas nacieron de todos los colores. Versículo 43, se enriqueció Jacob en esos años, dice, y se enriqueció el varón muchísimo. ¿Y tuvo qué? Muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Las siervas y siervos son personas, no está hablando de animales, son personas. Y los camellos y los asnos sí son animales. Entonces, creció en número de personas que trabajaban para él porque el rebaño creció y creció en riquezas económicas. Dice que esto quiere decir que se volvió no solo una familia grande, sino que tenía sus propias cosas, lo cual era más delicado para Labán. Ya iba volviéndose un pueblo ¿qué? Fuerte. Jacob llegó a ser un pueblo, lo cual era la preparación para salir de esa tierra y regresar a la tierra prometida. A pesar de los engaños de Labán y de los tropiezos del mismo Jacob, Dios cumplió la promesa que le había dado a Jacob 20 años antes cuando salió para ese lugar. Acompáñeme a Génesis 28:15 y recordemos cuál fue la promesa que él le dio. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pasara lo que pasara, Dios lo iba a devolver ¿a dónde? A Canaán. Pase lo que pase, tú vas a llegar a Canaán, siempre. Y vas a llegar bien, porque Dios te va a procesar. Si estás herido, no puedes entrar, tienes que llegar sano. Si hay cosas en tu corazón, por algo no hemos llegado. Todos nos falta para llegar allá. Y Dios sabe por qué no hemos entrado. Cuando entremos es porque viene una plenitud a la vida de nosotros. Pero aún en Canaán vamos a encontrar cosas, ¿no? No se emocione tanto. Aún en Canaán vamos a encontrar, pero va a ser diferente. La vida cristiana se puede dividir en dos partes sin caer en un error doctrinal. Una es cuando usted está luchando por ser cristiano. Y la otra es cuando usted deja que Dios viva en usted. Esas son las dos etapas sencillas. Una, usted lucha por ser santo, por orar, por leer, por eso. Y en otra usted ya no lucha, deja que Dios viva en usted y usted hace las cosas naturalmente, ya no las hace porque la iglesia las dice o porque el pastor las enseña, no, usted las hace porque hay una convicción plena en su corazón que usted es hijo de Dios y que pertenece a un reino, amén. Tercero, esta es la parte más bonita del sermón y el cierre espectacular. Me quebranté mucho cuando llegué ahí, iba a dejar el tema hasta el 2, yo iba a cerrar el tema en el capítulo 43, en el versículo 43 lo iba a cerrar, iba a extraer más cosas, pero resulta que aquí sigue, aquí no hay título en la Biblia. Si usted lee ahí, en su Biblia no sé si hay título, aquí no hay. Y aparte de eso, el cierre no podía ser otro, era un momento de esperanza en este hombre que ha pasado 20 años. De quebrantos y de luchas y de situaciones. Escuche, muchas veces merecidas, ¿no? O podríamos decir todas las veces merecidas, porque él se buscó muchos males por ser tan bendición. Vamos a verla, un momento de restauración se llama, en la última parte. Empieza el cierre de un proceso de Jacob, y son esos 20 años de luchas con un suegro negrero. Por un momento vemos el corazón del hombre de Dios que brota en medio del pecado. ¿Escuchó esa frase? El hombre de Dios brota en medio ¿de qué? Del pecado. La mujer de Dios puede orar, aunque esté fallando, puede orar. Puede decirle, Señor, aunque me cuesta, aunque me falta mucho, aún así quiero permanecer en tu presencia. Dios es bueno, recuerde, y tiene misericordia de todo aquel a quien Él ha salvado. Versículo 1 y versículo 2. Oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, escuche, él oía, escuchaba, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Jacob oía los comentarios a espaldas de él. Sus cuñados murmuraban, los cuñados, los hermanitos de quién, de Lea
y Raquel. O sea, los tíos de todos los hijos de Jacob. Ahí, por ahí están. Usted los busca ahí más antes, ahí están por ahí los hijos de ellos. Labán, no le tengo el dato, pero me gusta también que usted haga alguna tarea. Los hijos de Labán eran los tíos de Rubén, los tíos de Leví, de Mateo. La familia de los tíos a veces son especiales. Entonces, ellos murmuraban, decían, si ven que Jacob se está llenando de riquezas y nosotros pues nada, no avanzamos. O sea, y eso era delicado en esa cultura, la enemistad entre unos negocios de unos, negocios de otros, las fincas, todo eso. Y Labán ya no era el mismo, dice Jacob que él también se había dado cuenta que Labán había cambiado. ¿Se acuerda que le dio una bienvenida espectacular 20 años atrás? Ya no es el mismo hombre, ya está brotando su amargura, su corazón. Jacob trabajaba para Labán y como veremos ahora no fueron las artimañas de Jacob las que lo enriquecieron, sino Dios cumpliendo la promesa que le había dado. Él pensó que se había multiplicado por las varas y todo eso. Y el lector a primera vista piensa eso, dice, claro, mucho man tan inteligente, o sea, todo lo que hizo y le salió bien. Pero no, el mismo Jacob nos va a contar qué fue lo que pasó. Versículo 3, también Jehová dijo a Jacob, ¿qué pasó ahí? Aparece Dios. No ha aparecido hace rato, ¿sí ve que no? Venimos hablando y hablando, dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, ¿y qué? Yo estaré contigo. Ese es el momento cumbre en la vida de Jacob de restauración. Vuelve a aparecer Dios en la vida de Jacob. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. En estos versículos vemos a Jacob obedeciendo lo que Dios le ha dicho. Él actúa inmediatamente. Escuche, recibe la palabra y hace. Recibe la palabra y ¿qué? Hace. Dios le dijo, versículo 3, Jacob, dice también Dios le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra, o sea, ya le dio la orden, bueno, va saliendo porque ya estoy aquí listo, haga lo que sea. Inmediatamente Jacob recibe la orden, llama a Raquel a Lea, ¿dónde? Al campo donde están las ovejas, reunión familiar en terreno de trabajo. Está allá, los llama allá aparte, dice, bueno, vengan a ver, vamos a mirar, ¿sí? Se reúne con sus dos esposas en el campo donde estaban las ovejas y les dice todo lo que estaba pasando. Les hace un recorderis de todo lo que han vivido ellas y él también, y ellas conocen a su padre muy bien. Mire lo que pasa, leamos. Versículo 5, les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. El hombre de carácter. Primera vez que él llama a sus esposas para hablarles algo de parte de ¿quién? De Dios. Primero lo alquilaron, ahora él está tomando la autoridad, ¿sí? Ya no es el alquilado, ya no lo están alquilando. Vosotras, ¿sí? Le habla a las dos, sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. O sea que habían intenciones en Labán y en sus hijos, quizás de matar o hacerle daño a Jacob. Él lo sentía, él sentía que ya no eran los mismos, él sentía que no podía estar en esa tierra. Él decía, Dios me ha guardado porque si no, ya me hubieran acabado entre sus hermanos y su papá. Dice, si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Escuche, si él decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó ¿quién? Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Ahí está la intervención de la providencia divina en el proceso de procreación de las ovejas. Versículo 10 al 13 encontramos la respuesta a lo que sucedió en el proceso de esos 6 años. Que no fue la estrategia de Jacob la que funcionó, sino que Dios estaba en todo el asunto para bendecir a su siervo. Versículo 13 de 31. Yo soy el Dios, versículo 10. Sucedió, él va a contar, note que él ya sabía y él no le había contado a sus esposas. Sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños.
he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Tremendo, ¿no? Ahí me quebranté yo estudiando eso, porque Dios sabe lo que cada uno hemos vivido y lo que hemos pasado, y sabe dónde va usted en el camino y en qué lugar está, y sabe cuánto le falta y sabe cuánto ha avanzado, y sabe cuánto ha sufrido y sabe cuántas cosas usted lucha realmente en su corazón por querer agradar a Dios y no puede. Hay una lucha en el cristiano muy fuerte por agradar a Dios, y se frustra y se estanca y sufre porque no puede, porque su naturaleza pecaminosa vuelve a brotar una y otra vez. Pero Dios dice, yo sé lo que te han hecho, yo sé lo que ha pasado. Esa es la restauración para Jacob, esa frase. Cuando Dios le dice, Jacob, yo sé todo lo que has vivido estos 20 años. Dios, no te preocupes, yo sé lo que ha pasado en tu corazón. Por eso le estaba dando, ¿qué? Su respaldo. Por eso le había dicho, salga de su tierra, yo lo voy a llevar. Salga con sus esposas, con sus hijos. Algo hermoso es saber que Dios conoce todo lo que somos, tanto lo que hacemos como también lo que otros nos hacen o nos desean. Por ello no podemos perder la confianza en el que se ocupa de todo lo que necesitamos, y estamos hablando de nuestro corazón. Dios obró en la vida de Jacob en un tiempo determinante para su proceso. Aquí hay más que un amor manifiesto por gracia, hay acción de Dios hacia Jacob, porque ya sabemos que Jacob no era el más consagrado y le está mostrando gracia, pero en acciones. Jacob no merecía lo que Dios va a hacer con él, lo cual no es una invitación a continuar viviendo sin compromiso y pensar que siempre va a obrar como en la vida de Jacob. Es un caso único en la vida de Jacob, pero nos enseña el cuidado de Dios para nosotros. Versículo 13, no hay más que la fidelidad de Dios, quien le cita a Jacob lo que le dijo en Betel 20 años atrás. Dios le está citando la promesa de Betel, la que le dijo, yo le dije que lo sacaría, que lo llevaría y que estaría con usted y que lo llevaría otra vez a la casa de ¿quién? De sus padres. Versículo 14, versículo 16. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? El respaldo de sus esposas por primera vez. Una pequeña unión allí de ese hogar que se está empezando a restaurar. Por primera vez las hermanas están de acuerdo en todos esos años. Siempre fueron adversarias. Y hay un momento de unión en algo para toda la familia. Reconocen que su esposo y aún ellas han trabajado. Brota el recuerdo de lo que su padre hizo, cómo las vendió, y que ha disfrutado de todo el trabajo que Jacob realizó por ellas durante 14 años. Dice, no nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. O sea, era una joya. Dijo, todo lo que Jacob trabajó era para nosotros y él se ha comido la gran mayoría de parte del pago que Jacob dio. Jacob pagó 14 años por las dos, 7 por cada una. Y eso se lo estaba disfrutando ¿quién? Labán, con la familia de Labán. Terminan diciendo que fue Dios, versículo 16, porque toda la riqueza, están diciendo ellas, que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Si ve ese momento tan espectacular para Jacob. No sé si le dijeron amor o no le dijeron amor, pero de alguna manera tuvieron que decirle, ambas estaban de acuerdo. Jacob, o amor 1 y amor 2, está bien, o sea, tienes toda la razón. Es tiempo de salir de acá. Escuche, no es fácil romper el nexo familiar y no es fácil romper los nexos dañinos en la familia. Es difícil. Es difícil tomar ese tipo de decisiones. Jacob está tomando decisiones importantes y por primera vez siente que él es el hombre de Dios que está tomando una decisión sabia con sus esposas y ellas le están respaldando lo que él está diciendo.
Ellas están reconociendo, mi padre no es un buen hombre, lo que es difícil. Es difícil reconocer que un familiar de nosotros no es una buena persona. Yo se lo digo por mí también. Para mí es difícil ver la condición de muchos de mis familiares. Y no puedo decir que sean malos o buenos, simplemente no están en Dios. Simplemente están en un proceso diferente de vida. Pero Jacob está hablando y ellas están reconociendo, dicen, mi papá fue terrible, nos vendió, se comió todo. ¿Qué hacemos acá? Ya tenemos que salir de acá. Hay tanto que aprender aquí, tanto que aprender en esa historia de hoy, que vamos a hacerlo en las aplicaciones. Vamos a aprenderlo ahí en las aplicaciones, cómo el Señor nos ha llevado y cómo nos ha tratado. Escuche, lo único que ha hecho Dios es tratarte bien, no más. No podemos tener argumentos contra Dios en ninguna manera. Él debe ser exaltado y glorificado siempre. Vamos a ver la primera aplicación, y es que nuestro corazón es engañoso, Jeremías 17:9. ¿Por qué quiero hablar de eso? Porque esta mañana vamos a orar ahora y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que mude nuestro corazón, que nos dé un corazón sin Jacob, un corazón en el cual no haya ¿qué? Engaño. Un corazón que sea íntegro con Él y pueda decirle, Señor, hay cosas que yo estoy viviendo, pero son necesarias. Así sean duras, así sean difíciles, pero te agradezco por eso. Te agradezco porque no me dejes pasar las materias a medias, sino porque me hagas devolver una y otra vez para revisarme. El corazón es ¿qué? Engañoso, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el versículo de Dios dice, yo Jehová que escudriño la mente, vea, que pruebo el corazón para dar a cada uno ¿qué? Según su camino, según el fruto de sus obras. Tú no vives mal por Dios. Y no estamos pasando el momento más terrible de nuestra vida porque ese momento no existe. ¿Sabe cuál es el momento más terrible de una vida? ¿Quieres saber? Cuando muere y va al infierno. Ese es el momento más terrible de la existencia del ser humano. Pero mientras haya vida hay ¿qué? Esperanza. Tenemos a Dios, tenemos su palabra, tenemos su gracia para venir a Él y decirle, Señor, santifica mi corazón. No quiero ser un engañador. No quiero engañarme, porque tú no engañas a Dios. ¿A quién engañas? A ti mismo. Porque tú te engañas a ti mismo cuando no haces lo que sabes. Santiago dice que el hombre, he tenido esa palabra en mi mente estas semanas, que es el oidor ¿qué? Olvidadizo. La he predicado en todo el momento que he enseñado, porque no quiero ser un oidor olvidadizo. Porque le digo, Dios, guárdame de saber tanto de la palabra o lo que tú me has confiado, el poquito que me has confiado y no poder ser útil para otras personas. Entonces el corazón es engañoso. Qué difícil es reconocer esto. Pero escuche, es el principio de la verdadera santificación. ¿Quieres agradar a Dios? Empiezas por reconocer eso en tu vida un día, un instante, decirle, mi corazón me ha engañado porque no soy coherente con lo que recibo. Estoy negando la palabra de Dios, estoy diciendo que Dios ha mentido y estoy pecando en dejar que mi orgullo me gobierne. Cada vez que mi corazón me engaña, el corazón me dice a mí mismo que Dios ha mentido, que su palabra no es suficiente para cambiar las circunstancias de mi alma o de mi corazón, lo cual es falso. La palabra de Dios es suficiente. De hecho, no necesitamos más que ¿qué? Su palabra. Ese es el gran problema de los millones de personas que se dirigen a las iglesias cada fin de semana. Porque si el mundo está engañado, escuche, es algo normal que el mundo esté engañado. Pero el creyente no puede vivir engañado. Y para ello debe aplicar la palabra de Dios a toda su vida. La segunda aplicación es que todo el que ha nacido de nuevo desea ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Jacob está dando sus primeros pasos. Estamos viendo a un Jacob que empieza a pensar diferente con el deseo de regresar ¿a dónde? A casa. Si tú has nacido de nuevo, solo hay un deseo en tu corazón. ¿Volver a dónde? A casa. ¿A cuál casa? A la eternidad.
Yo no sé si usted piensa en la muerte, pero yo sí. Yo pienso en mi muerte muchos momentos. Y le digo, Señor, cuando tú decidas, estará bien. Y será a tu manera. Y será como tú quieras y cuando tú quieras. Solo tú sabes ese momento, pero ayúdame a estar bien. Ayúdame a entenderlo. Guarda mi alma ese momento. Solo le digo eso. Digo, guarda mi alma en el momento de mi muerte. Que mi alma pueda entrar. El cuerpo no importa. Siempre le digo eso cuando pienso en ese momento de mi vida, porque solo Él sabe cuándo será ese día. Tú no puedes vivir sin pensar en la muerte porque no estás viviendo. El cristiano piensa en eso. El cristiano piensa, ¿sabe por qué piensa en eso? Porque es difícil partir de un mundo donde amas tantas cosas, pero también piensas en eso porque es el momento más crucial de la vida de un creyente. Es la fecha de cumpleaños cuando mueres. Aquí es la fecha de tu muerte y allá es la fecha de entrada. Se registra la entrada al reino. Y todo el que ha nacido de nuevo desea ver el reino de Dios. Desea. No quiere solo vivirlo, quiere verlo, quiere estar con Dios constantemente. Sabe que la tierra es temporal, sabe que aquí pasarán muchas cosas, sabe que el mundo es malo, que el mundo está en una decadencia, que la iglesia va cada día siendo más degradada. Ya le pusieron impuestos a las iglesias, ya están en esa ley, ¿sí? Lo cual no nos afecta, gracias a Dios, para que sepan. Porque son impuestos, pero a los que hacen negocios con la plata de la iglesia, no le ponen impuestos a los diezmos y a las ofrendas. Es que si yo compro 10 cabezas de ganado con la plata de la iglesia, tengo que pagar impuesto y eso es justo, porque se están enriqueciendo con la plata de los miembros de la iglesia. Entonces el impuesto está bien, para que sepan. La iglesia no necesita marchar en contra de un impuesto, porque el impuesto no es contra la ofrenda ni contra el diezmo, es contra los negocios. Es contra los que tienen hoteles, los que tienen ganado, los que tienen finca, los que tienen aviones, todo con plata ¿de quién? De la iglesia. Ellos tienen que pagar impuesto por eso y es justo, para que usted sepa, debe ser así, porque ese dinero no es de ellos, ese dinero es de un pueblo. Si ellos fueran justos, entonces cada uno tendría una cabeza de ganado. Cada miembro de la iglesia debería tener ¿qué? Una vaca. Cada miembro de la iglesia debería tener un carro. Eso es justo. Los que diezman y ofrendan deberían tener participación en esa parte. Pero como eso no es justo, entonces Dios se las ingenia para que el gobierno apriete por ese lado y reconozcan que son riquezas injustas. Pero volviendo al tema de volver a casa, ¿cuánto deseas volver a casa? No es desear morirse, no me malinterprete. Es desear estar con Él. No sé si tú lo deseas en el día. Si hay momentos en el día donde quisieras cerrar la puerta y decir, quiero estar con mi amado, quiero disfrutar un rato. Y los temas de la oración van a ser muy importantes en la escuela porque vamos a desvirtuar cosas de la oración que hacemos mal. Orar es estar con Dios. ¿Estás con Dios ahí? ¿O estás en tu problema, en tu mente? Si vas a casa, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada, porque donde yo estoy, quiero que vosotros también estéis. ¿Dónde está Cristo? Con el Padre. Él desea que tú estés con el Padre, porque el Padre es el que restaura. Es el restaurador total de los hijos, el Padre. Cerremos con esta parte. La restauración es progresiva. Jeremías 15, 19. No hay mejor versículo para cerrar este sermón. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Jacob ya no quiere ser más como Labán. Se ha dado cuenta de que el corazón de Labán es malo.
que su familia y sus hijos son iguales a Labán. Y Dios le está diciendo, conviértete, arrepiéntete. Si te convirtieres, dice, ¿yo qué? Te restauraré. La restauración es progresiva. Una vida restaurada es el anhelo de nuestro corazón y eso no hay duda. Pero no queremos vivir el proceso que ello demanda. Para Jacob fueron 20 años donde por primera vez empieza a vislumbrar un proceso de restauración espiritual. En su alma él va a entender muchas cosas. Además, la restauración es integral en todas las áreas de nuestra vida. Por eso va paso a paso. A veces avanzamos en algo y descuidamos otras cosas. Somos como el cangrejo, que avanza 2 y se devuelve 3, pero algo avanzó. Dejamos que una mosca dañe el perfume del perfumista o que una pequeña zorra dañe el viñedo que Dios está podando y limpiando constantemente. Si te convirtieres, iglesia, yo te restauraré, dice el Señor, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, ¿hay algo precioso en usted y en mí? O más bien, hay alguien precioso que quiere vivir, se llama Cristo. Él quiere salir de lo vil y de lo menospreciado. Él quiere salir de la miseria humana que no puede vivir una vida plena si no es en Cristo. Para ello necesitamos convertir nuestro corazón realmente. Amén. Ponte